primero saludarlos y saludarlas a todos y a todas, a quienes estamos aquí presentes. Comentarles rápidamente, seguramente ahora a lo largo de esta conversación tendremos más detalles, pero por qué convocamos a este grupo de amigos y amigas facilitadores en temas de educación para la paz. Como algunos y algunas de ustedes conocen, básicamente desde el 2013, por lo menos en lo que corresponde a la Secretaría, iniciamos un proceso de trabajo muy fuerte en todo el tema de educación para la paz, pegados de toda la apuesta de educación para la ciudadanía y la convivencia. En ese momento empezaba a moverse fuertemente todo el tema del diálogo y de la construcción del acuerdo en La Habana. Entonces un poco la reflexión desde la Secretaría en lo que nos corresponde es, bueno, ¿y qué vamos a hacer desde el sector educación en función de pensarnos todo el tema de paz, generación de paz, más si estamos desarrollando una apuesta como la de educación para la ciudadanía y la convivencia? En ese momento entonces pues el secretario, digamos, toma la decisión de impulsar más el programa de educación para la ciudadanía y la convivencia, pero de empezar a hacer un ejercicio de movilización y de trabajo con otras entidades, con otras organizaciones y propiamente pues al interior del sector educación. Algunos y algunas recordarán que hicimos una fuerte avanzada, digamos, para lo que fue el 9 de abril del año 2013 y particularmente arrancamos con todo un tema de movilización de 1 millón de expresiones para la paz. Fueron unos manifiestos que llegaron a cada colegio, de los cuales recogimos alrededor de 258.000 opiniones de los niños, las niñas y los maestros en torno a todo el tema de paz. Desde ese momento hemos venido trabajando continuadamente en fortalecer la educación para la ciudadanía y la convivencia, pero en hacerle una propuesta quizás desde Bogotá al país en cómo trabajar el tema de educación para la paz. Y nos movimos en 2013 en esa movilización y a lo largo del año, en 2014, y buena parte del proceso de movilización con niños, niñas, docentes y demás se vivió justamente otra vez el 9 de abril de este año. Eso para mencionar uno de los hechos, digamos, como hitos del proceso. Desde el año pasado venimos trabajando con otras entidades, digamos, organizados junto con el PNUD, aquí está Juan José que me acompaña, y digamos otras personas y otras entidades trabajando en cómo hablar, compartir aprendizajes en torno a qué consideramos que debe ser, qué tenemos, qué ha avanzado el país, Bogotá, en materia de educación para la paz. Entonces, desde el año pasado estimamos que con esta experiencia de ciudadanía y convivencia, con lo que habíamos logrado en los 9 de abril, iniciáramos un trabajo de construcción mucho más fuerte en esta materia. Hicimos una reunión de secretarios y secretarias de educación para mirar qué otras cosas se habían trabajado en otros territorios del país. La reunión fue bastante importante, exitosa, digamos, una reunión de trabajo que fue desarrollada en PNUD. Después de esa reunión se suscitó una segunda que se hizo en Villavicencio, con, digamos, el abrazo de Alan Jara en su calidad de gobernador y personas de el Meta y de Villavicencio plenamente, colegios y demás, es decir, nosotros también tenemos experiencias en esto. Entonces, todo esto para decir, compañeros y compañeras, que iniciamos un proceso desde el 2013 de reconocimiento de lo que podíamos hacer y desde lo que se había hecho antes, tanto en el sector educación como en otros sectores, que orientamos varias reuniones de secretarios y secretarias de educación para hablar sobre este tema, que se hicieron 2 reuniones y que justamente en la reunión de Villavicencio del año pasado sale como la iniciativa de démosles más forma a esto y generemos un trabajo en red. Y entonces surge la Red de Educación para la Paz y los Derechos Humanos como trabajo en red, no una cosa necesariamente orgánica a la que uno se inscribe, sino trabajo en red, porque una de las cosas que hemos dicho desde la Secretaría, con los equipos de amigos y amigas, educadores, ellos y ellas, es ojo que en el tema de educación para la paz hay muchas cosas que ya existen, hay que reconocer las experiencias territoriales, hay que hablar con los colegios, con la gente que está
en el día a día del aula de clase o fuera de ella, porque hay cosas que ya tenemos y que la gente puede apropiar o puede mejorar o puede disponer. Entonces surge la experiencia de constituir una red de educación para la paz. En esa red de educación para la paz, en principio, pues se han vinculado entidades como el PNUD, digamos, que está en este trabajo junto con la Secretaría, la Consejería para Derechos Humanos, la Consejería Presidencial de los Derechos Humanos, digamos, el consejero es una persona muy activa en el tema, interesado en mover este tema, la Alianza de Educación para la Construcción de Culturas de Paz, que integra a su vez a varias entidades, son un montón de entidades, de ONGs allí, de organismos de cooperación, incluso el propio ministerio está allí, el Departamento de Planeación Nacional se ha vinculado en algunas de las reuniones de construcción de la red. Últimamente se vinculó el Instituto Interamericano de Derechos Humanos, conoció la experiencia, lo que estamos tratando de organizar y se vincula. Reconciliación Colombia, que es más como una plataforma de medios de comunicación, y otras entidades también, y venimos trabajando también con Espiral. Nos encontramos entonces con Abel, que ya nos habíamos encontrado en la vida, y con Andrés y todo su equipo para trabajar este tema. Entonces, le dimos vida a una experiencia de red de educación para la paz, sumando lo que habíamos hecho el 9 de abril, sumando las reuniones de secretarios y secretarias y sumando la voluntad y la intención de muchos en decir, ojo, esto va caminando, nos toca repensar lo que hacemos en este tema, tenemos que estar listos y listas para contribuir. Así surge la experiencia. La red tiene 3 grandes ejes y unos transversales, en principio, uno que es incidencia en política pública en territorio. Entonces estamos visitando, quiero decir, los amigos y amigas de la red, varios departamentos y ciudades con experiencias en este tema o con lo que nos interesa compartir. Entonces, desde Putumayo hasta Santander, porque hay experiencias allí, interesa, digamos, cosas que nos parecen interesantes o gente allí, actores de diferente orden que quieren trabajar el tema. Entonces, se creó una línea, digamos, de incidencia en política pública en territorio. Otra línea, dijimos, juntémonos para trabajar este tema, reconociendo lo que cada uno ha hecho, y cada una. Entonces, vimos que hay una línea de gestión del conocimiento porque la gente de estas organizaciones y de otras tiene material pedagógico, ha construido cosas para este tema o la está pensando en construir o ha sistematizado. Entonces dijimos, bueno, hay una línea que puede ser de gestión del conocimiento, no todo está por hacerse, hay cosas hechas, entonces juntémonos para eso. ¿Y qué material debería publicarse o cuál no debería publicarse o cómo hacemos? Hay una tercera línea en la que dijimos, la red es ante todo una red de personas y tiene que haber una red de educadores y educadoras, de maestros y maestras por la paz y de estudiantes indudablemente. Entonces dijimos, abramos, digamos, como esa línea pues de trabajo. Unas líneas transversales, los temas de comunicaciones, qué imagen tiene la red, si tiene una imagen, si no va a tener imagen, cómo se trabaja en red, y una secretaría técnica pues para que alguien le dé vida a esto y pueda seguir juntando gente. Entonces, así, contándoles muy a grueso modo, se crea la Red de Educación para la Paz y Derechos Humanos. En el propósito de echar a andar el trabajo en red y en el propósito de empezar a construir el nodo de docentes, de maestros y maestras, educadores por la paz, encontramos el trabajo con Espiral, con Abel, con Andrés y con todo su equipo. Y ellos y ellas, en la enlace que tienen con PNUD, los responsables de ayudar a crear los nodos territoriales de maestros y maestras por la paz. La red funciona como con nodos, entonces habrá unos nodos de territorio, la gente que está haciendo la política pública de derechos humanos en diferentes lados y que por ahí podemos entrar, digamos, a hablar de este tema. La alianza de educación para construcción de culturas de paz está trabajando más los temas de sistematización de experiencias,
dijimos vamos a trabajar fuertemente y ayudar en lo que podamos para lo que son la red de educadores y educadoras por la paz. De esta manera llegamos a este punto, ¿no? Entonces dijimos, vamos a hacer una reunión preparatoria inicial de trabajo para constituir el nodo Bogotá. Y con el conocimiento que tienen los compañeros y compañeras, y seguramente también nosotros, fruto de esta experiencia por el sector educación, pues se convocaron para hoy amigos y amigas de este tema, de esta reflexión, que podrían ayudar desde su práctica a pensar cómo hacemos que esto funcione, camine y sea cada vez más fuerte. Sobre todo, para nosotros es muy importante si, como esperamos, se firma ese acuerdo, ¿sí?, que habrá pues el cese del conflicto armado, pero surgirán otros conflictos, ¿sí? Si se firma el acuerdo en marzo, ¿qué tipo de movilización vamos a tener prevista, ¿sí?, social, humanamente, para acompañar los desafíos de ese acuerdo, particularmente desde la educación? Por eso, compañeros y compañeras, los hemos invitado a esta reunión, que será la primera de las varias para constituir esa red de educadores y educadoras. Por eso aquí van a ser muy importantes las opiniones de los compañeros y compañeras que están. Como es una red y como es una cosa voluntaria de movilización, no es una convocatoria pues oficial, ¿no? Es una convocatoria pues sí oficial, pero en términos de personas que creemos están interesadas en este tema, que pueden conocer a otras personas, tanto rectores, rectoras, docentes, ante todo educadores y educadoras, que desde su práctica pedagógica trabajan este tema, y por eso pues digamos invitamos a esta conversación. Entonces tendremos este escenario, tendremos otros de preparación y de movilización, que pues ya Andrés ahora explicará, digamos, pues la propuesta, cómo la han previsto, porque Espiral pues va a actuar en Bogotá y en otras regiones del país. Indudablemente pues el nuevo Bogotá es supremamente importante para nosotros. Y ya pues para finalizar, independientemente, digamos, un poco como claro, se dan las transiciones de gobierno. Nosotros lo que hemos dicho es que creemos en una apuesta de educación para la paz que tenga por lo menos tres grandes ejes o tres grandes cosas que pensarse: educación integral, incorporar los temas de ciudadanía curricularmente. Hemos dicho, podemos mejorar muchas cosas, pero ese es un desafío, seguir haciéndolo. Un desafío, lo ha mencionado el secretario, es no hablar de las zonas de reserva educativa. De hecho, él apropió el tema de no necesariamente zonas de reserva campesina, sino zonas de reserva educativa. La educación va a ser vital en el proceso, en la sostenibilidad del acuerdo, y hemos dicho también generar toda una movilización alrededor de los temas de arte y otros lenguajes que pueden hablar más del tema del conflicto, la memoria y la construcción de paz, que va a ser determinante. Entonces, estamos justamente en esa tercera línea, que es juntarnos con otros y otras, porque no podemos partir de que alguien va a surgir con lo que se va a hacer, no. Esto es un tema de conversación permanente, de la construcción de paz cotidiana, desde el aula, el entorno, y desde poner en juego las experiencias que cada uno y cada una tiene en esta materia. Por eso, entonces cierro diciendo, invitamos a esta conversación a amigos y amigas para que críticamente puedan decir y darnos sus ideas e iniciativas de cómo construir el nodo Bogotá de la red de educadores y educadoras por la paz, a su vez de la experiencia de la red de educación para la paz nacional. La red de educadores por la paz en este momento tiene 5 entidades territoriales que se aumentan a 9 dependiendo pues de
el departamento donde estamos ubicados, norte de Santander y naturalmente Cúcuta, está Meta y Villavicencio, Caquetá y Florencia, y Nariño y Pasto y naturalmente Bogotá. En esta definición yo creo que cabe perfectamente lo que pretendemos hacer. Lo que pretendemos es desarrollar un proyecto pedagógico de organización y formación de maestros y maestras para desarrollar tanto en colegios públicos en primera instancia, pero también pensamos que se pueden vincular los colegios privados, interesados en contribuir a la construcción de una cultura de paz. Y naturalmente, esto lo ha enfatizado mucho el profesor Abel Rodríguez, consecuencia de todo esto, la promoción de una reforma educativa para la paz. Estratégicamente ya se mencionó aquí, hay unas tareas para desarrollar después de que se firme, que aspiramos en marzo del 2016 se firme este acuerdo, no solamente con las FARC, esperamos que también se vincule el ELN, y en ese posconflicto pues hay unas tareas para desarrollar, repito, de reconciliación y convivencia que son importantes, dijéramos, tener en cuenta para este periodo siguiente que se avecina. Yo creo que aquí define el profesor Abel Rodríguez lo que es el colegio y el papel que juega en este momento, en este proyecto y a futuro en la historia pues, que tendrá que desarrollar Colombia. Los colegios son una de las instituciones más valiosas con que cuenta la sociedad y el Estado para aclimatar la paz y cimentar los valores de la convivencia democrática, no solo entre los niños, niñas, adolescentes y jóvenes, sino entre la comunidad en general. Estos disponen de la potencialidad, el saber y las condiciones éticas y morales para enseñar, promover y defender los principios, valores y prácticas de una convivencia fundada en el respeto de los derechos humanos, el reconocimiento de la diversidad étnica y cultural de la nación y el ejercicio de una ciudadanía deliberante y participativa. De aquí que el proyecto los contemple como escenarios privilegiados para la construcción de la nueva cultura de paz que Colombia requiere para dejar atrás la cultura de violencia que ha caracterizado su pasado histórico. El objetivo general, ya lo habíamos dicho, desarrollar entre docentes, estudiantes y la comunidad en general una cultura de paz fundada en el respeto de los derechos humanos, la democracia, la convivencia pacífica y el ejercicio de una ciudadanía deliberante y participativa y promover una reforma educativa para la paz. En los específicos está promover la participación del sector educativo en el logro de la paz y la aclimatación en el mediano y largo plazo de las tareas del posconflicto, la conformación de la red de educadores y educadoras por la paz, promover la actualización y formación de docentes en estos temas y finalmente pues diseñar estrategias que permitan sistematizar una cantidad de experiencias que tienen los colegios a nivel de Bogotá y de Colombia, pero fundamentalmente en las entidades territoriales que vamos a trabajar. Nosotros pensamos que hay una experiencia muy positiva en Bogotá, que fueron los equipos pedagógicos. Creemos que por localidad se podría formar un equipo pedagógico que potenciara muchas de estas alternativas, no solamente las que tienen que ver con el tema en principio que nosotros proponemos, sino muchas más. Cuando llega uno a hablar de proyectos a estas alturas en los colegios, la gente está prevenida y dice no queremos más proyectos. Realmente lo que trata esta iniciativa es de articular todas las iniciativas curriculares que hay en los colegios, que sabemos que son muchas, variadas y muy importantes, en esa articulación curricular para formar ese proyecto de, dijéramos, de cultura y de construcción de cultura de paz. Entonces, en principio creemos que se debe formar un equipo pedagógico local, pero fundamentalmente el equipo pedagógico de los colegios, pues que estaría presidido por el rector, por un coordinador y por los profesores,
padres de familia, representantes y estudiantes interesados en el tema. De igual manera lo vamos a tener en los departamentos y en los municipios donde vamos a actuar. Sobre la red, yo creo que ya quedó clara la idea de lo que es el trabajo en red, de lo que pretendemos nosotros. Tenemos una página que ya está puesta al servicio, la página de espiralasociados.co, en donde cada entidad territorial, cada profesor, cada rector, cada colegio puede interactuar con los documentos que estamos subiendo, con las iniciativas que ellos tengan, con las experiencias que se estén presentando en este momento y con el desarrollo mismo de la red. Ahí hay dijéramos, un procedimiento para pertenecer a la red, está toda la información, cómo hacer el registro, cómo hacer la parte de la participación y de fundamentalmente la interacción con la red. Entonces, yo creo que eso es, en términos generales, la parte que corresponde al proyecto. El proyecto tiene como productos la conformación de la red, tiene como producto también dar un espacio a todas las iniciativas que haya en los colegios y las entidades territoriales para poder formular otras iniciativas, para poder contar las experiencias, para poder difundir lo que se está haciendo en los colegios. Y finalmente, pues, producir algunos documentos que van a circular a través de la red y que van a enriquecer el debate. Esto que muy rápidamente y con mucha síntesis voy a presentar es la fundamentación conceptual que hemos venido construyendo en el equipo encargado de orientar el proyecto acerca de cómo comprender la construcción de la paz en la época del posconflicto y particularmente desde la perspectiva de avanzar hacia la construcción de una cultura de paz. Y en esa línea, lo primero que debemos considerar para ver lo que tenemos que hacer hacia el posconflicto es darnos cuenta que según el informe que se ha presentado por Forensis, es decir, el informe que anualmente entrega el Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses, este es el informe del 2015 que corresponde a datos del 2014, se encontró que hubo en el país, en el año pasado, 2.225 muertes violentas, de las cuales 12.626 fueron homicidios. Y de estos, el 85.6% corresponde a violencia interpersonal, económica, intrafamiliar y sexual. Y solamente de toda esta cantidad de homicidios, el 14.4% fueron producto de violencia política. Pero cuando miramos los resultados en el ámbito de las lesiones no fatales que tuvieron reconocimiento médico legal, hubo 284.718 casos, de las cuales 75.000 fueron por violencia intrafamiliar, los demás casos por accidentes y delitos sexuales, exceptuando los 134.552 casos de violencia interpersonal. Y de esta violencia interpersonal, que es la que puede asociarse con situaciones del conflicto armado, solo 5.343 casos fueron resultado de violencia sociopolítica. Esto ilustra con mucha claridad, entonces, que la gran problemática que enfrenta el país, aunque está obviamente asociada con el conflicto armado, no está centrada en la perspectiva de la construcción de paz y de construcción de cultura de paz con el conflicto armado de manera única como factor determinante, sino que hay otros múltiples factores que nos afectan. Y efectivamente, cuando miramos qué tipos de conflictos se presentan en el país, nos damos cuenta que vivimos múltiples conflictos. El de la insurgencia, que es el que más información y prensa tiene, dado que es el único conflicto
que está confrontando el statu quo, el sistema político y económico que tenemos en el país, que hace por lo tanto que sea el que más se le dedican esfuerzos, porque prácticamente todos los demás terminan siendo funcionales al sistema político y económico actual. Pero tenemos también los conflictos generados por el narcotráfico y el contrabando, por la lucha por el agua y la tierra, los conflictos de la delincuencia común, los conflictos que genera la minería ilegal, los múltiples de la corrupción que se ha generalizado tan intensamente en el país, los relacionados con la concentración de la riqueza y la exclusión, los de género, etnia y clase social, y una gran cantidad de violencias y conflictos que se presentan en la vida cotidiana en los múltiples espacios y que no tienen que ver necesariamente con estos, sino que se presentan entre amigos que salen a tomarse unos tragos, en violencias relacionadas, por ejemplo, con adscripciones a equipos o fundamentalismo religioso, etc. Lo cual nos permite ver que abordar una construcción de la paz en el posconflicto es un asunto que va mucho más allá del acuerdo de la terminación del conflicto armado en La Habana. Y en ese sentido, no se trata de señalar que la terminación del conflicto es algo inane y que no va a tener efectos importantes. La terminación del conflicto es una gran posibilidad para construir un país distinto, democrático, incluyente, que se oriente hacia el desarrollo social y el bienestar de toda la población, para que se amplíe la democracia en nuestro país, pero a condición de que se tengan efectivamente una serie de cambios normativos, políticos, económicos y culturales, muchos de los cuales están formando parte de los acuerdos que se han ido configurando en La Habana, pero que requiere de un concurso importantísimo de la educación para que esos acuerdos y esos cambios se vayan aclimatando en la vida cotidiana y particularmente para que avancemos en la construcción de una cultura de paz. En ese sentido, las tres tareas fundamentales que asumimos tiene la educación en esta época del posconflicto son: el primero, el devolverle o restaurarle el derecho a la educación a las personas que abandonan las armas y que se reinsertan a la sociedad, así como a las múltiples víctimas de la violencia, de tal manera que toda la población que ha sido afectada muy directamente por el conflicto armado pueda acceder al sistema educativo en esta restauración del derecho. Pero adicionalmente es clave y es fundamental la realización de una reforma educativa por la paz que aborde diversos temas, entre ellos que revise las prioridades formativas que se tienen con los estudiantes para pasar de un sistema que se orienta fundamentalmente a la interiorización de conocimientos para responder pruebas estandarizadas, a un sistema educativo que ayude al autoconocimiento, al autocuidado, al cuidado del otro, al cuidado del entorno, al establecimiento de relaciones que generen confiabilidad y hacer posible que tengamos un capital social, una confianza social que promueva el desarrollo económico, social y humano en nuestro país. Pero además que se transforme el funcionamiento de los establecimientos educativos de tal manera que los establecimientos sean efectivamente un modelo de sociedad que sirva para ilustrar y para, como referencia para el conjunto de la sociedad. Adicionalmente, el transformar radicalmente los sistemas de evaluación para que dejen de ser sistemas centrados en el control y en el poder para pasar a estar centrados en el estudiante. Adicionalmente, que se haga una transformación radical desde la formación inicial con el compromiso de las facultades de educación y la formación continua de los docentes, de tal manera que logremos pasar de una formación que ha estado centrada en lo disciplinar, en lo pedagógico y en lo didáctico, también al componente ontológico, al tipo de seres humanos que son los docentes, lo cual prácticamente no se aborda en los sistemas de formación docente. Adicionalmente, trabajar por la universalización de la jornada completa en el país y por la gratuidad en todos los ámbitos que ésta comprende. Y junto con ello, la tercera gran tarea es la construcción de cultura de paz. Por cultura de paz podemos entender el sistema de creencias, de valores, de hábitos, de comportamientos y estilos de vida de una comunidad que garantizan el que se reconozca la diferencia, se acepte la diferencia
se hagan acuerdos para beneficio mutuo, se cumplan esos acuerdos y se genere una estructura social en donde todas las personas puedan desplegar sus capacidades para alcanzar el bienestar colectivo. Y en esa línea es importante revisar qué se requiere trabajar para construir efectivamente una cultura de paz. La interpretación que hemos venido haciendo desde Espiral nos habla que la humanidad y cualquier grupo concreto puede moverse en su convivencia entre dos grandes extremos. Podemos convivir en una relación sustancialmente conflictiva o convivir en una convivencia armónica, pero usualmente las sociedades han estado constituyéndose desde la convivencia conflictiva y avanzando hacia la convivencia armónica, como un horizonte, como una utopía que nos orienta a caminar, que nos orienta una meta hacia dónde llegar. En esa línea de las múltiples posibilidades de la convivencia, debemos entender, y creo que para todos los presentes aquí es perfectamente claro, que ineluctablemente los seres humanos somos diferentes y que existe una pluralidad, que no hay dos personas idénticas, ni siquiera cuando son gemelos unicigóticos, que comparten el ADN y comparten padres y pautas de crianza, pero que individualmente terminan desarrollándose con diferencias sustantivas, que la pluralidad es irreductible, porque a pesar de que podamos buscar uniformar a las personas, estas pueden silenciarse, pueden someterse, pero no son iguales a lo que queremos, que como seres sociales, por naturaleza, inevitablemente, dado que el ser humano es el ser vivo más social que existe, por lo menos en nuestro planeta, debemos convivir en sociedad y que esta convivencia la podemos vivir de una manera o de otra según o aceptemos o no la pluralidad, que es el asunto de fondo. Y en ese sentido, lo que se puede constatar con las formas como convive la humanidad es que esta convivencia armónica sigue siendo el desafío más importante que tenemos los seres humanos. Y en esta línea, siendo diferentes, es muy claro que podemos convivir en este gran rango, dependiendo de dónde nos vayamos situando en esta escala para definir cómo convivimos. Y lo que naturalmente se nos aparece cuando hablamos de que somos diferentes, de que somos distintos, de que hay pluralidad, es que al convivir se presentan discrepancias. Pero las discrepancias no son conflictos necesariamente. Las discrepancias son disentimientos personales en opiniones o en conducta que naturalmente se nos presentan al convivir. Las podemos, estas discrepancias, aceptar para llegar a una convivencia o podemos entrar en conflicto con ellas. Las discrepancias que se presentan usualmente son de 5 tipos. Discrepancias lógicas que se resuelven conversando rápidamente, porque tienen que ver con, más que con opiniones, con evidencias que podemos mostrar hacia afuera. Discrepancias ideológicas que son de muy difícil concertación, porque tienen que ver con ideologías, con culturas, con creencias, con religiones, etc. Discrepancias por intereses que se relacionan con los deseos, con lo que queremos hacer y usualmente están conectadas con la codicia. Las discrepancias emocionales como maneras de sentir diferentes que tenemos frente a una misma situación y discrepancias prácticas como maneras de hacer las cosas. Estos 4 tipos de discrepancias usualmente son difíciles de resolver, dado un etos conflictivo que traemos. Pero dependiendo de cómo las resolvemos, decía, si las aceptamos o hacemos acuerdos, nos vamos a una convivencia armónica, pero si no las aceptamos, si rivalizamos frente a esas discrepancias, llegamos al nivel de las controversias. Las controversias son diferentes a las discrepancias. Hay controversia cuando se genera discusión de opiniones contrapuestas entre 2 o más personas. Y estas controversias pueden escalar a conflictos y convertirse en una lucha casi que antagónica cuando no llegamos a acuerdos con ellas y asumimos que desde nuestra posición podemos imponer y lograr obediencia, usualmente porque se presentan algunas características. La primera es creer que tenemos la razón o que tenemos la verdad. La segunda es asumirnos que no tenemos nada que ver con los demás ni con el mundo y por lo tanto que lo que hagamos o no va a tener efecto sobre los demás. La tercera
cuando hay un autoconcepto muy desequilibrado que nos lleva a ser o muy arrogantes o a ser sumisos por inseguridad. La cuarta, cuando nos orientamos extremadamente a la codicia y queremos imponer a los demás solamente nuestro propio interés, cuando tenemos descontrol emocional por ira, por miedo y no logramos generar un control, una gestión efectiva de estas emociones, y además cuando creemos que es un derecho, que es legítimo ejercer justicia por la propia mano. Cuando se presenta esa situación, entonces buscamos imponer y llegamos al antagonismo y al conflicto. El antagonismo y el conflicto están definidos como combate, lucha y pelea. Y quiero recalcar algo muy importante en esto que estamos conversando, y es que con demasiada frecuencia casi todos los estudios de paz, casi todos los pazólogos plantean algo con lo que estamos en desacuerdo, y es que los conflictos son naturales al ser humano. Creemos que los conflictos no son naturales al ser humano, que para llegar al conflicto hay que escalar las diferencias. Lo que es natural al ser humano son las diferencias. El que tengamos discrepancias es natural, pero que estas discrepancias avancen hasta el conflicto requiere un cierto tipo de personalidad, que es lo que habría que abordar en la transformación de un etos nuevo, de una manera de ser nueva, hacia una cultura de paz. Usualmente el antagonismo y conflicto lo intentamos resolver de varias maneras. El primero, a través de la manipulación y la persuasión, buscando cambiar al otro para que sea igual a mí. La segunda estrategia que utilizamos para resolver conflictos con frecuencia es usar la fuerza y la violencia para acallar, para someter, para dominar, para generar la obediencia. Y la tercera es la ruptura, que significa separación y cierre de la relación. Cuando no resolvemos por allí los conflictos, que realmente no quedan resueltos, sino quedan simplemente en stand-by para que posteriormente estallen por resentimiento, con violencias, con deseos de venganza, podemos llegar a un acuerdo negociado. ¿Qué hace que tengamos este tipo de comportamiento? Ya lo señalé atrás cuando conversaba sobre lo que significa llegar de la discrepancia a las controversias para escalar el conflicto. El creer que tenemos la razón, el creer que somos superiores, etc. Y avanzar hacia una manera distinta de operar significa necesariamente que comprendamos cómo operamos los seres humanos. Desde reflexiones que hemos hecho y apoyándonos en diversos autores como Humberto Maturana, Francisco Varela, pero en este sentido del determinismo estructural hay que tener claro que un estímulo en sí mismo no es estímulo si no logra convertirse en estímulo para aquello que está estimulando. Es decir, que lo que define que un estímulo lo sea es el organismo al cual éste está estimulando. Esto se comprende muy fácilmente cuando vemos que ante un mismo hecho dos personas reaccionan de manera completamente distinta. Siendo el estímulo el mismo, cada una de sus estructuras reacciona de manera completamente diferente ante eso. Y en esa línea, esta operación desde ser seres determinados estructuralmente se hace según los planteamientos de Argyris, de Senge, de Maturana y de Goleman, desde lo que se conoce como la escalera de inferencias, que plantea que cualquier observador, cualquiera de nosotros en todo momento, al situarse en la vivencia cotidiana, observamos hechos, seleccionamos algunos datos, que son las distinciones que hacemos, evaluamos esos datos, los interpretamos, extraemos juicios, concluimos, desde allí se nos genera, nos ocurre una emoción que no sabemos de dónde nace y vamos a la acción. Esta escalera de inferencias tiene unos puntos centrales que son los que, para construir una convivencia armónica, una convivencia pacífica, habría que tocar. No podemos abordar lo que observo porque el mundo sigue siendo el mismo, ni las elecciones que hago, pero sí podemos trabajar en este campo que es el determinante, porque lo que se ha encontrado es que los hechos los evalúo de manera automática, de manera inconsciente, sin darme cuenta, fundamentalmente a través de mis creencias. Mi sistema de creencias es un filtro para evaluar mi sistema de valores, las emociones en las que me encuentro. De hecho, todos sabemos que una misma frase nos suscita una emoción y un comportamiento distinto dependiendo de si estamos con rabia o estamos tranquilos. Cualquiera
sabe que cuando le va a pedir permiso a su jefe, le pregunta a la secretaria o a alguien que esté cercano, ¿cómo amaneció hoy? Para saber que reciba de una manera o de otra la misma petición que va a hacer. Y desde mi personalidad, dado que las creencias, en últimas, es el sistema fundamental, creemos desde nuestro planteamiento que transformar, avanzar hacia una cultura de paz, construir paz, tiene que ver esencialmente con transformar creencias. El asunto problemático aquí es que la humanidad ha vivido en los últimos 12.000 años por lo menos en lo que conocemos como la cultura patriarcal, que es una metacultura que está detrás de las culturas nacionales y territoriales que encontramos por todas partes. Es una cultura que nos determina el sentido de la vida, es decir, qué consideramos importante, por qué vale la pena vivir, qué es lo que nos hace felices. Y la cultura patriarcal nos afianza en 3 grandes creencias fundamentales, en 3 grandes ideas acerca de por lo que vale la pena vivir. La primera creencia es: hay que hacer plata, mijo, a como dé lugar. Hágase rico, que si usted se hace rico ya consiguió la felicidad. La segunda es: obtenga poder. Si usted tiene mando sobre los demás, si logra ser obedecido, va a ser feliz, pero además va a conseguir dinero. Y la tercera es: sea vencedor, gánele a los demás, demuestre que tiene la razón, que es mejor que ellos o ellas. Y eso, en un sistema que se retroalimenta, hace que si es vencedor va a obtener poder o va a acumular bienes. Si acumula bienes va a obtener poder y va a ser vencedor, y si obtiene poder va a acumular bienes y va a ser vencedor. En una lógica que lleva a que la operación cotidiana la hagamos además desde la idea de que tenemos la verdad, que es nefasta, y que uno no tenemos que ver con los otros, lo cual lleva a que tengamos una convivencia en una constante relación de mando-obediencia. El mundo lo tenemos estructurado en relaciones de mando-obediencia, en un individualismo que desconoce nuestra conexión con los otros, en una profunda desconfianza en las relaciones sociales, en la inequidad constante, porque cada quien defiende solo su propio interés, en la competencia constante para demostrar que somos mejores, en conflictos permanentes y por supuesto en violencia. Y este sistema cultural que tenemos patriarcal no genera unas creencias básicas que hacen que de una o de otra manera, en mayor o menor nivel, todos los que nos hemos criado en esta cultura patriarcal los tengamos. Y estas creencias básicas son: la primera, la vida es para hacer plata y adquirir poder, que lo tenemos sumamente interiorizado y que manifestamos claramente cuando nuestro hijo nos dice, o nos decía nuestro papá: papá, yo quiero ser educador. Educador, pero si eso no da plata, ¿sí? Obviamente. La segunda creencia es que los demás deberían ser como soy yo, porque mi manera de ser es la perfecta. Y vivimos tratando de cambiar a los demás para que sean como nosotros. La tercera, que las personas valen según lo que tengan. Algo que está generalizado en canciones, en poemas, en novelas, en dichos, etc. La cuarta, que mis fines los consigo por las buenas o por las malas, porque aquí el que importa soy yo. La quinta, yo me ocupo de mí y los demás que se ocupen de ellos, es decir, una sociedad de la insolidaridad. Y finalmente, la idea de que a mí nadie me la monta y el que me la hace, me la paga. Que eso en la cultura colombiana está sumamente arraigada y que hace que tengamos un etos altamente violento, lo cual explica en parte por qué tradicionalmente ocupamos los primeros lugares en los índices de violencia y los últimos en los índices de cultura de paz que se elaboran. También la cultura patriarcal nos genera unas habilidades para desempeñarnos en concordancia con estas creencias. Y esas habilidades son: la primera, la capacidad que debemos desarrollar en la cultura patriarcal para comunicarnos persuasivamente de manera que logremos convencer a los otros para ganarles, para que actúen según nuestro propio interés. No para argumentar y hacer acuerdos, sino para persuadir y ganar las disputas. La segunda, la capacidad, la habilidad para entrenarnos, para desarrollar capacidades, no para construir un mundo distinto, sino para ganarle a los demás. De hecho, fíjense ustedes en algo muy curioso. Hoy, prácticamente en todo el mundo, acceder a los niveles de formación de doctorado y postdoctorado no nos convierte en mejores seres humanos y en líderes
que sean capaces de construir una mejor sociedad. Acceder a esos niveles de formación, a lo que nos da acceso es a tener más recursos para adquirir dinero, para adquirir poder y para ganarle a los demás, es decir, para fortalecer la cultura patriarcal, porque esa es la enseñanza que se nos entrega. Y nos desarrolla la habilidad también la cultura patriarcal de ser sagaces y vivos para conseguir lo que queremos bajo cualquier método. En esta línea hay una frase interesantísima que pronunciaba María Montessori. María Montessori decía: todo el mundo habla de paz, pero nadie educa para la paz. La gente educa para la competencia, y este es el principio de cualquier guerra. Cuando eduquemos para cooperar y ser solidarios unos con otros, ese día estaremos educando para la paz. Educar para la paz requiere desarrollar unas capacidades en las personas, no competencias, sino capacidades. Hoy claramente venimos hablando más que de competencias, de capacidades. Y cuando hablamos de capacidades humanas, estamos hablando de creencias, habilidades y conocimientos que dan un potencial de actitudes, motivaciones y actuaciones para una relación armoniosa con nosotros, con los otros y las otras y con el entorno. Y estas capacidades humanas que se necesita desplegar hacia la construcción de la paz y de una cultura de paz son: la primera, la capacidad humana de respeto, que tiene que ver con aceptar al otro o a la otra en su diferencia y sus derechos; la capacidad humana de compasión, que significa comprender al otro como ser humano similar a mí, con las mismas capacidades mías o las mismas posibilidades de sufrimiento, de felicidad, ponerme en el lugar del otro. Fíjense que aquí esta es una capacidad para reconocer que el otro es distinto, pero este es para reconocer que como ser humano es igual a mí. Y finalmente, la capacidad humana de cuidado, que es la capacidad de apoyar el desarrollo y el bienestar de los otros, el proteger la vida y el entorno, los ecosistemas. En esta línea, las creencias básicas que hay que apuntar a desarrollar en la construcción de una cultura de paz, creemos que deben ir por este lado, que son creencias que reemplazarían en una reimpronta de creencias a las creencias anteriores. La primera es que la vida no es para hacer plata y adquirir poder, sino que la vida es para crecer como seres humanos. La segunda es que cada persona es diferente y tiene derecho a ser como es, que no tenemos que cambiar a nadie. La tercera es que todas las personas somos igual de valiosas y tenemos los mismos derechos, lo cual ayuda a atender la discriminación y la exclusión. La cuarta es que el interés general está por encima del interés personal, lo cual nos lleva a reconocer que en todas las actuaciones tengamos en cuenta a los demás y no solamente nuestro individualismo. La cuarta, que la naturaleza y las personas hacemos parte de un todo, sistémicamente estamos estructurados y que nos afectamos mutuamente. Y la quinta, que las discrepancias se arreglan conversando y haciendo acuerdos, no echando la mano de la justicia por la propia mano y el que me la hace me la paga. Y plantea también unas fundamentales habilidades. La primera habilidad es la de comunicarse asertivamente, no la de comunicarse con persuasión para ganarle a los otros. Comunicarse asertivamente para dialogar y hacer acuerdos, lo cual implica el desarrollo de la escucha, que es algo que usualmente no se maneja desde la comunicación. La segunda, gestionar las propias emociones para actuar con empatía, ponerse en el lugar del otro, lograr sentir como el otro. Y finalmente, el autorregularnos para cumplir reglas y compromisos. Por supuesto que también las creencias el sistema de capacidades tiene que ver con conocimientos. Y avanzar hacia una cultura de paz implica formar en algunos conocimientos, que en este caso es fundamental trabajar con los docentes y que se mueven en el campo del ontológico. Y estos conocimientos tienen que ver con comprender epistemológicamente que los seres humanos no tenemos la capacidad de ver el mundo como es, sino que cada quien construye realidades tan legítimas como los otros. La segunda, que los seres humanos no somos meramente seres racionales, que tenemos una múltiple dimensionalidad y que desde ahí hay que abordar todos los procesos educativos. La tercera, debemos pasar del pensamiento lineal que nos asume desconectados unos con otros a un pensamiento sistémico y complejo que nos asume en una interconexión y en una conexión constante con el entorno. Pasar del enfoque de problemas, de ser problemólogos a ser solucionólogos, a lograr ver las posibilidades que ofrece el mundo no solamente para criticar,
sino para evaluar y hacer y actuar propositivamente. El pasar de la ética de la justicia y la ética de la responsabilidad, éticas muy importantes y que han dado un avance importante en el desarrollo de la humanidad, a las éticas del cuidado. Y finalmente, avanzar a entender que más que parlantes, los seres humanos debemos ser seres escuchantes, porque la comunicación, el hablar, se realiza en el escuchar. Estos son los planteamientos que tenemos de fundamentación, que creemos que sustentan una manera un poco diferente de ver este proceso de construcción del posconflicto, de una cultura de paz y de acercarnos a una verdadera paz para los colombianos. Muchas gracias. El próximo año vamos a cumplir 25 años de la reunión de la Constituyente y de la Constitución de 1991. En esa Constitución se alcanzó un consenso fundamental que se consignó en el artículo 22. Ese artículo dice: la paz es un derecho y una obligación. 25 años. Quiero hacer una consideración de tipo intergeneracional. Un muchacho que hubiera nacido en 1991 hoy tendría 25 años. Un adolescente de 15 hoy tendría 40. Un adulto joven tendría 65. Entonces, pensar el tema del artículo 22 implica una conversación intergeneracional. Ese acuerdo histórico que está consignado en la Constitución es el resultado de un esfuerzo de la sociedad para construir una república en paz, donde la ciudadanía aspira a vivir una convivencia armónica. El magisterio ha sido un protagonista muy importante y un protagonista en la idea de construir ese tipo de república. Y en la experiencia de los colegios y de los maestros hay múltiples experiencias. Experiencias que se realizaron plenamente, otras experiencias que no se pudieron realizar, que se tuvieron que aplazar. Experiencias que están muchas incorporadas en los planes, en los proyectos educativos institucionales. Hoy estamos en el umbral de un nuevo ciclo. Desde el magisterio de nuevo va a estar presente, pero ya con unos patrimonios, con unos acumulados muy importantes. Precisamente de esos acumulados es que queremos conversar, ¿no? De esas experiencias. Entonces, vamos a darle primero la palabra a Magnolia, ¿no? Haciendo un reconocimiento, ¿no? Porque primero son las mujeres. Pues hoy, después de 25 años, estamos a puertas de hacer un nuevo pacto social. Entonces, sería tomar esa idea central. Si hoy cumplimos 25 años de una constitución que fue producto de un pacto social y que ha pasado porque continuamos en guerra, y qué ha pasado entonces con esa dinámica de los colegios que el movimiento pedagógico fue y ha sido quien ha hecho esas transformaciones y ha hecho que la escuela, que la educación se pellizque y asuma un nuevo papel. Pienso yo que esas, en primera medida, que hoy volvemos a tener la posibilidad de ese gran pacto social, porque si bien es cierto, fue muy importante el acuerdo del 91, no se tocaron temas centrales que tocaban el statu quo, el tema Fuerzas Armadas, ¿sí? O sea, el hecho de que el 91 acá, a pesar de tener una nueva constitución, sigamos con el terrorismo de Estado,
con diferentes hechos de criminalización de la protesta social y sindical. Eso, de una u otra manera, ha minado ese gran potencial de la escuela en el sentido de trascender de los muros de la escuela, o sea, volcarse hacia la sociedad con esas experiencias maravillosas, y por eso, a pesar de que ha habido un protagonismo del movimiento pedagógico, no ha sido tan contundente en el sentido de trascender unas experiencias preciosas de construcción de democracia en los colegios, en derechos humanos, en perspectiva de género, en todas estas apuestas que sin ellas no habría la posibilidad de paz. Entonces, por eso, por ejemplo, lo que hoy nos ha expuesto el compañero, pues a mí me llena porque tiene un elemento central que es esos educadores para la paz desde una mirada integral, donde hay un tema central de la guerra que es la cultura patriarcal, por ejemplo. Entonces pienso yo que lo que ha pasado es que, y que es lo que la oportunidad grande que tenemos hoy, cómo dar ese otro paso para ese nuevo acuerdo que integre en su conjunto a los actores insurgentes, pero que temas centrales que tienen que ver con la guerra, que tienen que ver no exclusivamente con los actores insurgentes, sino con los temas de la injusticia social reflejados en el tema del monopolio de la política, del monopolio de los medios de comunicación, pero también de continuar con la misma estigmatización en la sociedad de quién lucha, de quién pone alternativas. Pienso que eso es lo que tenemos que recoger en el nuevo acuerdo, dar el paso en el tema de justicia social, con esos puntos que, por ejemplo, tiene la agenda de La Habana y que seguramente otros puntos va a tener la agenda del ELN. Eso sería lo que yo planteo. O sea, pienso que estamos en una gran oportunidad hoy para mirar cómo las acciones preciosas que estamos haciendo en los colegios, cómo las articulamos y desde qué posibilidad, desde la red de educadores y educadoras para la paz. Creo yo que este sería un nuevo elemento de ser conscientes de las cosas transformadoras que estamos haciendo, pero que es necesario potenciarlas. Pues yo le agradezco mucho a Magnolia y además le agradezco que haya sido sintética, porque como el tiempo aquí es precioso, entonces esa síntesis es lo que también aspiro que Carlos, a quien le vamos a dar la palabra. Yo miro un poco el tema desde el cómo hacerlo y cómo aterrizar ese sueño de la Constitución de 1991 y hacerlo realidad en las prácticas pedagógicas de la escuela. Y creo que el primer paso que hay que dar es construir un proyecto educativo que se fundamente en los derechos humanos, básicamente en primer lugar. En segundo lugar, mirar cómo se curriculariza, cómo se involucra eso en una acción pedagógica en el aula de clase, donde no solamente se trabaje desde la perspectiva patriarcal, sino que se trabaje también el ser humano, mediante una dinámica de diálogo, de toma de conciencia, de cultura del cuidado entre ellos, el cuidado de sí mismo, el cuidado de la naturaleza. Y también, por otro lado, generar formación de educadores, preparar a los educadores para que ellos sean los que trasciendan en el currículo con sus estudiantes y sean también agentes de paz en sus acciones cotidianas, en el aula, en la relación con padres de familia, en relación con niños en el patio, en su propia aula de clase. Y particularmente, tanto en el Colegio Nuevo Chile, que estuve trabajando durante 10 años, hicimos un proyecto en derechos humanos, y en ese proyecto básicamente tomamos 3 elementos. El primero fue la comunicación asertiva, como un elemento transversal, el tema de lo ambiental, el cuidado de lo ambiental, y también el tema de cómo resolver conflictos de manera pacífica. E hicimos cartillas desde los niños de transición hasta grado 11, desarrollando un proyecto consecutivo de formación ciudadana. Y desde esa perspectiva nos hemos vinculado con muchas organizaciones en el sector público y privado, aprovechando alianzas estratégicas. Y en ese caminar nos hemos encontrado con escuelas de paz, nos hemos encontrado con la Agencia Sueca de Cooperación Internacional, que también nos han dado oxígeno, nos han dado vida para seguir trabajando formación de maestros. Estamos trabajando con la red Ashoka, también a través de Naciones Unidas, que tuvimos un encuentro, con los cuales también hemos conversado y hemos intercambiado ideas, y nos hemos convocado con más gente a nivel nacional e internacional, compartiendo nuestras propias experiencias
Y particularmente en este momento que estoy como rector del Colegio Aquileo Parra, hemos desarrollado los mismos 4 ejes involucrando un poco la solución de problemas, generando en los niños la capacidad de resolver situaciones de su familia, de su contexto de barrio, con el trabajo de empatía, con el trabajo de liderazgo, con el trabajo de formación ciudadana, con la deliberación, con muchas estrategias que ayudan a conformar y a configurar un ser humano capaz de entenderse primero a sí mismo, comprender al otro y comprender a todos los demás y a las situaciones tan complejas que vive nuestro Colombia. En esa medida, pues tenemos la fortuna de tener documentos que han sido escritos y que están circulando no solamente en el ámbito local, sino nacional, internacional, cartillas concretas de trabajo del profesor, algunas teorías también, con lo que tú planteabas, de las teorías del todo, de cómo esto no solamente es un tema de acción, sino es un tema también de preparación, de formación, de conocimiento. Y hay muchas personas en el mundo, como Jean-Paul Lederache, que han trabajado fuertemente en el componente de educación para la paz, y creo que esta es una oportunidad para seguir construyendo red de educadores por la paz, para la paz, y encontrarnos en escenarios como estos es un privilegio, donde uno puede aprender, como dice Paulo Freire, nadie aprende solo, nadie enseña a nadie, todos aprendemos en comunidad mediados por la cultura, y seguir enriqueciendo y seguir caminando. Yo creo que en este momento del posconflicto que se vaya a dar posiblemente, es un momento esencial e importante para, entre todos, sin egoísmos, sin deseos de protagonismo, comencemos a tejer, y ese tejido se vaya conformando con una Colombia en paz. Magnífico. Bueno, es muy importante, quiero subrayarlo, que el tema de la paz es un tema local y es un tema global. En estos días hemos sido impactados con acontecimientos muy dolorosos y ese hecho pues nos muestra que el camino de la paz es el camino de la humanidad y eso es supremamente importante. Y el protagonismo de los maestros y de los profesionales que están vinculados a la educación, pues es un protagonismo, yo diría, estratégico. Entonces ahora vamos a darte la palabra, ¿no?, para que nos comentes también acerca de la experiencia y del modo como ves e imaginas esta posible sociedad nuestra, ¿no?, que contribuya al tema de la paz como asunto de la humanidad. Gracias, Gonzalo. Bueno, cuando te remites históricamente a los procesos del 91 e incluso antes, con lo que se señala como el movimiento pedagógico, realmente los educadores que hemos venido construyendo desde esa época este trabajo, hemos tenido que enfrentar esas condiciones que el profesor Teodoro mostraba muy bien hoy en la diapositiva. Somos los maestros en la base los que recibimos todos esos conflictos, desde el conflicto propiamente teórico en el que hemos vivido históricamente en el país, hasta los cotidianos, los familiares, la violencia intrafamiliar. Eso los tenemos que resolver en la escuela y la escuela ha sido el punto en el que permanentemente reflexiona cómo hacer posible entre el conocimiento y la construcción social un cambio como tal. Hace más de 25 años venimos trabajando eso. Hemos llevado gradualmente procesos desde el movimiento pedagógico con el concepto de la autonomía que disparó fuertemente a las instituciones escolares en el país y que promovió los trabajos de los maestros para dar distintos tipos de currículos según el texto y el contexto. O sea, desde el campo profesional lo que hemos hecho en particular ha sido siempre hacer un mapa cartográfico social de los lugares donde hemos tenido que ir a dar trabajo con las comunidades, leyendo textual y contextualmente las condiciones para procesos de soluciones como tal. En el caso, por ejemplo, estoy hablando de hace unos 18 años,
en el barrio El Rincón de Suba, que no existía la avenida Cali, era una zona de invasión, y se logró hacer un trabajo hermosísimo por más de 4 o 5 años basado en la hermenéutica del texto y el contexto, donde se convocó a las barriadas, a las barras, a la gente brava en ese momento de esa zona, para llegar a unos procesos de transformación de la cultura como tal. Luego, en un proceso posterior, se hizo un trabajo muy interesante en una institución escolar donde no contaba con con espacios verdes. No había un solo lugar verde, pero había la opción de tomarlo en la calle, y eso se hizo a partir de la cultura. Entonces se trabajó procesos de construcción cultural y social a partir de la cultura festiva, y se reconstruye el país a partir de elementos culturales, especialmente de los carnavales y de los procesos que Colombia tiene desde la óptica de la cultura, para hacer posible discutir con los colegas maestros de qué manera podemos resolver los problemas comunitarios. Y ahora, con la llegada del Colegio del Salitre desde el año pasado, pues coyunturalmente, como lo señala Carlos, que fuimos beneficiados con el apoyo de la Agencia Sueca para el desarrollo internacional de los derechos de los niños, el aula y la gestión escolar, pues es en un momento también coyuntural la madurez de los procesos de llevar a la escuela el trabajo de los derechos humanos, y efectivamente hacerlo desde la formación de los maestros, donde los maestros se constituyen también en agentes transformadores, y es muy importante volver a recuperar el papel que desde el movimiento pedagógico teníamos de sistematizar las prácticas de los maestros, porque construyendo sus prácticas, sistematizando sus prácticas, conformando documentos, ellos también se pueden leer y releer nuevamente sobre lo que hacen, y cada año gradualmente establecer planes de transformación sobre los ejercicios que gradualmente van presentándose en nuestras comunidades. Y llegar al Salitre pues ha sido el techo de nuestra vida como educadores, porque es un colegio que tiene un elemento ya construido sistémicamente sobre el medio ambiente, y que se le incorpora todo el trabajo de los aportes de la Agencia Sueca en ecología humana, en donde el sistema como tal lo constituye un todo, y ese todo implica revisar nuevamente, volver a empezar. Eso es lo interesante de este proceso. La paz para este país es volver a empezar desde lo pedagógico, tomando obviamente los aportes del pasado para construirnos bien como lo quieran las instituciones, bien desde unas cátedras bien curricularizadas, bien extendidas dentro de las distintas áreas, sin que haya un derrotero exclusivo para el país de que todo el mundo lo tiene que hacer igual, sino que cada cual logre establecer esa cátedra que para el próximo año tendremos que enfrentar en las escuelas desde el texto y el contexto de una adecuada lectura. Bueno, magnífico. La referencia a la fiesta, la referencia al carnaval es fundamental, y la idea de lo bello, la dimensión estética, ¿no?, animada por el conocimiento, pues magnífico. Creo que el intercambio, ¿no?, que hemos hecho, ¿no?, estas manifestaciones magníficas que se apoyan en el recuerdo, pero también en la imaginación de lo que es posible. De manera que estamos haciendo una presentación del proyecto, y al hacer la presentación del proyecto, pues hay un sentimiento de alegría, porque tenemos un patrimonio muy importante, que es el patrimonio que se va a enriquecer en este nuevo ciclo que se abre, y que esperamos, ¿no?, en ese nuevo ciclo, que los maestros estén presentes una vez más.